Amén. Entonces fíjense, ¿en qué versículo me quedé? 16:23. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los. Pedro le dice a Jesús: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Y Jesús le responde a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Esa palabra que tú me estás hablando, esa palabra que tú me estás diciendo, no está siendo inspirada por la voluntad de mi Padre. Esa palabra que tú me estás hablando no la está inspirando el Espíritu Santo. Esa palabra que tú estás hablando a mi vida está siendo inspirada por el diablo, está siendo inspirada por Satanás. Y el propósito de esa palabra no es que yo cumpla el propósito por el cual Dios me envió. El propósito de la palabra que tú estás hablando es apartarme y separarme del propósito por el cual fui enviado de parte de Dios. Tú estás diciéndome que no suba a la cruz, tú estás diciéndome que no muera en la cruz, tú estás diciéndome que no derrame mi sangre para salvar a la humanidad de su pecado. Esa palabra que tú estás hablando no es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Quítate delante de mí, Satanás, porque esa palabra que tú estás hablando está siendo inspirada no por Dios, está siendo inspirada por el diablo. Porque el propósito de la palabra de Dios es producir obediencia en la iglesia. El propósito de la palabra de Dios es producir obediencia de parte de los hijos para el Padre. Pero el propósito de la palabra que Pedro estaba hablando para Jesús era producir desobediencia y rebelión en contra de la voluntad de Dios, para que no se cumpliera el propósito de parte de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando el diablo inspira la palabra, él no te hace obedecer, él te hace desobedecer. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. La religión te dice, Malaquías capítulo 4 versículo tal, dice: malditos son con maldición porque me habéis robado en los diezmos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y le hace creer la religión a la gente que por cuanto no ha diezmado, ellos están en maldición. Pero si usted lee Gálatas 3:13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Y que la ley no puede maldecirnos. Y que Cristo quitó de nosotros toda maldición. Entonces, ¿cómo es que la palabra de Dios dice que Cristo quitó toda maldición de nosotros? Y la gente dice que porque no se diezma se es maldito. ¿Esa palabra es inspirada por Dios? Una palabra que dice que tú eres maldito porque no diezmas, ¿es inspirada por Dios o la está inspirando el diablo? Y tú lo escuchas en la religión todos los domingos, a la hora de recoger la ofrenda, y ellos que recogen el diezmo siempre lo dicen: vamos a Malaquías, maldito. ¿Sí o no? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, quiero que entienda esto. El diablo usó la palabra de Dios en el desierto para probar y para tentar a Jesús. Pero la palabra que el diablo usó, aunque estaba en las Escrituras y aunque era la palabra de Dios, esa palabra que produce vida en la gente, en el diablo no produjo absolutamente nada. Es decir, la palabra no impartió la vida de Dios dentro del diablo, ¿sí? La palabra no renovó la mente del diablo para que el diablo se convierta y sea un hijo de Dios. El diablo es el diablo y es el enemigo, el adversario de Dios. La palabra del diablo no renovó su mente, la palabra del diablo no transformó su vida del alma y no lo hizo perder su vida del yo para que deje de vivir para él, para vivir para Cristo. La palabra no hizo del diablo un ser nuevo. Por lo tanto, la palabra no cambió absolutamente nada en el diablo. Repita, la palabra no cambió nada en el diablo. El diablo usó la palabra, ¿sí o no? Y la palabra que él usó cambió algo en él, renovó su mente, transformó su alma, le dio una vida nueva, lo hizo obediente a la voluntad del Padre. ¡No! La palabra no cambió nada en el diablo. Ni siquiera impartió la vida de Dios en el diablo. Por lo tanto, tiene que entender esto.
El diablo solamente usaba la palabra como conocimiento, como información, como doctrinas, como teología y como religión. Déjame decirte algo, si tú estás yendo al panteón a llevarle flores a tus muertos, tú estás más perdido que el diablo. O sea, es lamentable. Es muy lamentable que estemos hablando del reino y que haya gente que se pueda comportar de esa manera. ¿Me está entendiendo? Si la palabra de Dios no produce cambios, escúcheme esto, si la palabra de Dios no produce cambios en la iglesia, si la palabra de Dios no produce cambios en la iglesia, quizás es porque la palabra que le está siendo impartida desde el púlpito no está siendo inspirada por Dios. Y su fuente de inspiración no es el Espíritu Santo, sino el diablo, que a través de personas arriba del púlpito hace que la palabra no funcione como vida, hace que la palabra sea conocimiento, información, letras, doctrinas, teología, religión, pero que no produce ningún solo cambio en las personas. Tenemos que preocuparnos cuando las personas a las que les estamos impartiendo la vida no están teniendo cambios. Porque una de dos, o la persona que está predicando está siendo inspirada por el diablo, o la palabra del reino que tú estás predicando, el diablo la está arrebatando para que ellos no la entiendan y la convierte en doctrinas. Primero voy a decir esto: si la palabra que se está hablando desde arriba del púlpito no está haciendo nueva la vida de la gente, pudiera ser que la persona que está predicando la palabra no está impartiendo la vida de Dios, está impartiendo doctrinas, letras, información, conocimiento, religión, teología, y la palabra está siendo inspirada por el diablo. Esa es la primera. Ahorita vamos a ver la segunda, que la persona que está aquí arriba del púlpito está impartiendo la vida, pero como tú no entiendes la palabra, el diablo arrebata la palabra que tú no entiendes y te la convierte en doctrina y en religión para que no se imparta como vida en ti. ¿Puede decir amén? El diablo también se sabe la Biblia. El diablo también conoce la palabra de Dios. El diablo usó la palabra en la tentación del desierto en contra de Jesús. Repita, con Jesús. No en contra, sino la usó para tentar a Jesús. Pero eso no quiere decir que porque el diablo habla la palabra, vive en la voluntad de Dios. ¿El diablo habla la palabra? Sí. Ahora fíjense lo que le voy a decir. Porque el diablo habla la palabra, ¿él es parte del reino de Dios? ¿O por el contrario, él está estableciendo un reino de tinieblas? Amén. Amén. ¿Quién que puede entender esto? ¿El diablo está viviendo en la voluntad de Dios, sí o no? O sea, el diablo hace lo que quiere o hace lo que Dios le permite. Entonces vive en la voluntad de Dios, ¿sí o no? A ver si lo voy a repetir. ¿El diablo vive en la voluntad de Dios, sí o no? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿el hombre fue creado para vivir en la voluntad de Dios o en la voluntad del diablo? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que el hombre obedezca a Dios o que el hombre obedezca al diablo? El diablo está haciendo la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios para el hombre es que el hombre haga la voluntad de Dios revelada por Dios en su palabra, apartándose y alejándose de la voluntad que el diablo está cumpliendo para Dios. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? El diablo está cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Puede decir amén? Pero la voluntad de Dios para el diablo es que él sea el adversario, el enemigo, y establezca un reino de tinieblas. La voluntad de Dios para mi vida es que yo no obedezca al diablo y que obedezca a Dios. El propósito del diablo es usar la palabra de una manera incorrecta para que tú hagas la voluntad del diablo y de esa manera te aparte de la voluntad de Dios.
Pero el propósito de Dios para tu vida es que tú no escuches al diablo para sumergirte en el propósito que él está viviendo, porque el propósito que él tiene de parte de Dios es diferente al propósito que Dios creó para ti. Dios creó para ti un propósito como rey y sacerdote. Dios creó un propósito para él como príncipe de este mundo. Algunos me quedan viendo que dicen, ¿quién sabe qué está hablando este cuate? O sea, el diablo no se manda solo. Si usted cree que el diablo anda haciendo lo que él quiere, el diablo está sujeto a la autoridad de Dios. ¿Usted sabía? Amén. ¿Usted sabía que el diablo está sujeto a la autoridad de Dios? ¿Sí o no? Y que cuando Dios dice, ya, el diablo dice, está bueno, hasta ahí. El diablo no puede hacer lo que él quiera. El diablo solamente le es permitido hacer lo que Dios tiene como propósito para él. Ay, es que Dios es maravilloso. Dios utiliza el bien y el mal para él. Todo lo sumerge a su propósito para que se cumpla su voluntad en la tierra. Amén. Por ahí los religiosos tienen problema con que Dios creó el mal. Dios creó el mal. Porque si Dios no creó el mal, entonces la palabra miente. Porque el único que puede crear algo es Dios. Dios es el único que puede crear todas las cosas. ¿Sabe que Dios creó el mal? Pero Dios no creó al hombre para que viviera en el mal. Pero el diablo sí. ¡Ah! Amén. Dios creó el mal. Y Dios no está no es que Dios haya creado el mal, es que el mal es la ausencia de Dios. Claro. ¿Cuándo el hombre se sumerge al mal? Cuando el hombre se aparta de Dios. Porque el mal no fue diseñado para el hombre, pero tampoco el bien. Dios no diseñó para el hombre ni el bien ni el mal. Dios diseñó para el hombre la voluntad de Dios, y el hombre tiene que vivir en la voluntad de Dios. Entonces, ¿a quién diseñó para vivir en el bien y en el mal? ¿Quién gobierna ese árbol? ¿Quién vive en la esfera de lo bueno y lo malo? ¿Quién gobierna el árbol de la ciencia del bien y del mal? Juntamente con todos aquellos que se niegan a recibir la vida de Dios. Por eso es necesario que también el mal cumpla un propósito. Por cada uno de aquellos que usando incorrectamente su vida, usan libre albedrío que la serpiente les dio para ser incrédulos, para hacerse yugos desiguales y para estar fuera del reino. ¿Puede decir amén? Entonces, cuando la palabra no está produciendo obediencia a la voluntad de Dios en la iglesia, y por el contrario está haciendo vivir a la iglesia en lo bueno y lo malo, la iglesia debería de considerar quién está siendo la fuente de inspiración de la persona que le está predicando arriba del mundo. ¿Usted tiene que hacer lo malo? ¿Tiene que hacer lo bueno? No, repita, yo no tengo que hacer ni lo malo ni lo bueno, porque ambas cosas proceden del árbol de la ciencia que produce pecado, y la paga del pecado es muerte. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué de malo tiene que yo vaya a ver a mis muertos? ¿Tiene algo de malo? No, a lo mejor tiene mucho de bueno, pero el problema es que lo malo y lo bueno producen muerte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La voluntad de Dios. El cementerio es tierra de olvido y los muertos están muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos y ocúpate de los vivos. Amén. ¿Es malo ir a ver a los muertos? ¿No es malo? ¿Es bueno? ¿Es malo ver a los muertos y llevarles flores? ¿Es bueno? ¿Sabe qué? Me vale un reverendo cacahuate si es malo o es bueno. No es la voluntad de Dios y por eso no lo hago. Porque no es la voluntad de Dios, no lo hago. Porque yo no nací para hacer lo malo, pero tampoco nací para hacer lo bueno.
Yo fui creado para hacer la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabe o no sabe? ¿Sí o no? ¿Sabe o no? Porque alguien que no sabe cuál es la voluntad de Dios, entonces vive en la esfera de lo bueno y en la esfera de lo malo. Y ese árbol de lo bueno y lo malo, ¿quién lo gobierna? ¿Dios o el diablo? Entonces, cuando aquí Jesús Adrián Romero, y perdóneme, yo no juzgo a Jesús Adrián Romero, juzgo la doctrina incorrecta que él predica, dice: vamos a redimir el Halloween, disfracemos a nuestros hijos y llevemos dulces y convivamos como cristianos felices. No es malo, claro. Lo que él dice no es malo, lo que él dice es bueno. El gran problema de él es que él no sabe que también lo bueno procede del árbol de la ciencia del bien y del mal, del bien, que es lo bueno, que produce pecado, y la paga del pecado es muerte. O sea, la religión todo lo basa en base a lo que es bueno y lo que es malo, porque la religión no entiende que ambas cosas, lo bueno y lo malo, son gobernadas por el diablo y producen muerte. Entonces, el diablo utiliza la palabra para que deje de ser una palabra que te haga vivir en la voluntad de Dios, y para que te sumerja en una palabra en donde tú te pongas a luchar entre si es bueno o es malo, y de esa manera el diablo te engaña. Ya se acabó la pila. De esa manera el diablo te engaña, ya se acabó, haciéndote creer que si haces lo bueno estás bien, y si haces lo malo estás mal. Pero si haces lo bueno y lo malo, las dos cosas producen. Amén. Espérame tantito. Tenemos fallas técnicas, como ya es costumbre. Con el micrófono. ¿Me están entendiendo? Sí. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. ¿Qué de malo tiene que yo haga eso? Diga. Repita conmigo. Hay muchas cosas que tú haces que no son malas. Muchas cosas que tú haces son buenas. El problema es que no te has dado cuenta que lo bueno también viene del árbol de la ciencia del bien, que produce pecado y muerte. ¿Sí, amén o no amén? ¿Usted cree que yo no extraño a mis difuntos? Claro que los extraño. La pregunta es: ¿mis difuntos están en el panteón? Cuando una víbora cambia de piel y deja el zurrón de la piel vieja, ¿esa es la víbora? Perdón por la expresión así, pero es un mejor ejemplo de lo que está en el panteón. Solamente está el hueso, ¿no? El polvo. Ahí están nuestros familiares. Cuéntame a la persona que está por el. Entonces, cabezón, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Se dan cuenta por qué el púlpito de una congregación no se debe de prestar a cualquiera? ¿Se dan cuenta por qué uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de cuidar quién va a predicar la palabra? Uno tiene que tener aquí bien claro a quién va a prestarle el micrófono para que predique la palabra. Porque pudiera ser que con las buenas intenciones tú le prestas el micrófono a alguien que solamente te impacta muerte en la gente. Porque tú no impartes aquello de lo que tú hablas, tú impartes aquello de lo que tú estás lleno. El púlpito no se debe de prestar ni por compañerismo, ni por dinero, ni por amistad, ni por favores, ni porque son ministerios. Judas era un ministerio apostólico y estaba muerto, no tenía vida. Cada que Judas predicaba impartía muerte, no impartía vida.
¿Me estoy explicando? La única manera de que una persona pueda predicar y pueda compartir la palabra desde arriba del púlpito es que ella esté llena de la vida de Dios y pueda entender la palabra como Dios la entiende. Déjeme decirle algo. Predicar la palabra no nomás es subirte aquí, abrir tu Biblia y rezar versículos y dar un montón de versículos. Si yo con la vida de Dios el Padre no entiendo la palabra, lo único que estoy haciendo a través de buenas intenciones es impartir muerte por una palabra inspirada por el diablo. ¿Le puedes subir al micrófono, por favor, a alguien? Lo único que yo hago cuando yo no estoy lleno de la vida de Dios, predicando desde un púlpito, es impartirle muerte a la iglesia a través de aquello con lo que yo estoy lleno, a través de la vida, a través de la palabra que el diablo está usando para que yo produzca desobediencia y rebelión en contra de Dios en las personas. Es un asunto serio, ¿me está entendiendo? Es un asunto bien serio. Cuando nosotros estábamos en la religión dejamos que viniera a predicar hasta Juanita, hasta Paquita, la del barrio, ¿no? Que predica bien padre, ¿no? Cuando hemos entendido lo que es el Evangelio del Reino, hermanos, déjeme decirle algo. El Evangelio del Reino se trata de impartir la vida de Dios en la vida de la gente. Y si tú no testificas que estás lleno de la vida de Dios, tú no tienes nada que impartir a través de una palabra inspirada por el diablo. Cuando tú predicas el Evangelio a las personas, aún fuera del púlpito, tú tienes que tener la certeza de lo que tú estás impartiendo en ellas es vida a través de Cristo que vive dentro de ti. Tienes que tener la certeza de que tú no la estás llevando a esa persona ni a que haga el mal, ni a que haga el bien. Tienes que tener la certeza de que tú la estás llevando a que haga la voluntad de Dios. Me decía una persona, el día de ayer me preguntaba, apóstol, quiero hacer una pregunta porque yo vi su publicación acerca de lo del Halloween y del Día de los Muertos y entendí la postura en cuanto a la postura que la iglesia debe de tener acerca de este día. Yo le quiero preguntar algo, quiero preguntarle, y aquí nosotros en este país tenemos la tradición de una comida especial ese día. ¿Qué hay con eso? ¿Podemos comer la comida o no podemos comerla? Y yo le dije al hermano, todo lo que Dios creó para comer es bueno si se come con acción de gracias. Porque todo lo que se come con acción de gracias es santificado por la palabra. ¿Sí o no? Es decir, todo lo que Dios creó, yo me lo puedo comer. Porque un ídolo nada es. Dios es más grande que cualquier demonio. Y aunque, mire, en el tiempo de Pablo, Pablo dijo, de todo lo que hay en la carnicería coman y no se detengan por cuestiones de conciencia. ¿Sí lo ha leído? Ya me fui por otro lado, ya me salí del bosquejo. Yo no sé qué está haciendo Dios conmigo. Yo aquí ya me salí de todo eso. Ahora déjeme ver a ver qué voy a hacer, porque de veras que esto yo no lo tenía así, esto yo no lo había planeado así, Dios ya me llevó por otro lado. Primera carta a los Corintios 10:25 dice, de todo lo que se vende en la carnicería comer sin preguntar. Primera Corintios 10:25, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Sígale, por favor. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Sígale. Y si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que les ponga delante, dice si un hermano o si un incrédulo. Ok. Coman sin preguntar nada por motivos. Síganle, por favor. Mas si alguien les dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Síganle. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Miren lo que dice Pablo, sígale. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Saben por qué dice esto Pablo? Porque en el tiempo de Pablo la gente ofrecía sacrificios a los demonios, a los ídolos, y después de hacer los sacrificios con los animales,
llevaban los animales muertos a las carnicerías para vender la carne. Entonces los corintios tenían un problema. Ellos querían saber si podían comer de esa carne que se vendía en la carnicería, pero que había sido ofrecida en sacrificio a los ídolos. Porque nosotros no podíamos, los cristianos o los hijos de Dios, para ser más correcto en la expresión, de aquel tiempo se les había prohibido participar de lo sacrificado a los ídolos. Entonces Pablo, con un entendimiento de reino, con un entendimiento de reino, les dice: un ídolo nada es delante de Dios. ¿Quién es más poderoso, el diablo o Dios? Imagínate que, ven por favor Oscar, imagínate que yo digo, imagínate que un brujo dice: yo ofrezco esta toalla al diablo, y todo aquel que agarre esta toalla será hijo del diablo. Imagínate que ya la ofrecí al diablo y aquí está la toalla, y tú sabes que la ofrecieron al diablo. ¿La agarrarías? ¿Quién dice que no? ¿La agarrarías? Fue ofrecida al diablo. ¿La agarrarías? Ahora, imagínate que no es una toalla, imagínate que es un chocolate. Imagínate que es calabaza, camote, de lo que se come tradicional. ¿Te lo comerías? Le voy a decir algo. Imagínese que él lo ofreció y que yo lo tomo y digo: todo lo que tú creaste es bueno para comer si se come con acción de gracias, porque todo lo que se come con acción de gracias es santificado por la palabra. Padre, te doy gracias por estos alimentos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es más poderoso, el diablo o Dios? Dios. ¿Lo puedo comer, sí o no? Sí. ¿Y qué va a decir el diablo? Pero ¿qué pasa si digo: no fue sacrificado al diablo, no me lo puedo comer porque mi religión me lo prohíbe? Dios dice que no puedo comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿A quién estoy haciendo más poderoso si yo hago algo así? ¿A quién estoy diciéndole que tiene más poder? ¿Se da cuenta de lo que a veces hacemos inconscientemente? A veces inconscientemente decimos: el diablo tiene más poder que mi Dios, y lo hacemos bien inconscientemente, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si, ven por favor Aida, qué pasa si él lo ofreció al diablo? Imagínate que es su ofrenda de muertos de Halloween y es un dulce y me lo está ofreciendo, y yo digo: claro, no te lo comas, es pecado. No te lo comas, es pecado. Pero hermana, ¿por qué es pecado si es pecado? Es pecado, la Biblia dice, y yo así lo creo. La hermana es débil en su entendimiento. Mire lo que dice la Biblia, no se vaya. Mire lo que dice la Biblia. Vaya por favor ahí. Ya me salí de mi predicación, quiero decirle, ya no estoy predicando lo que yo tenía pensado. Dios me llevó por otro lado y ahora no sé a dónde voy a acabar. Mire cómo dice. Primera carta a los Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos. Habla de la iglesia de Cristo, no de los religiosos. Los religiosos no saben, porque ahorita algunos dijeron que no podía yo comer de él. O sea, no tienen el conocimiento. Lamentablemente, ahorita algunos dijeron: no puedes comer, porque son ignorantes en el conocimiento de lo que revela la palabra. Y perdóneme que le hable tan claramente, pero la Biblia lo dice, no le estoy faltando al respeto, y es lo que la Biblia dice, que es ignorancia. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos. Yo creo que aquí Pablo debió de haber dicho: algunos tenemos el conocimiento y los demás cabezones no. Pero bueno, sabemos que todos tenemos el conocimiento de que el conocimiento envanece, pero el amor, repita, el conocimiento me envanece, pero el amor me edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada de cómo hacerlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo. ¿Quién es más grande, el ídolo o Dios? ¿El diablo o Dios?
ese es el conocimiento que debemos de tener, que el diablo no tiene más poder que Dios y que Dios está por encima de todos los demonios y de los diablos. Amén. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y hay muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesús el Cristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos, aquí aclara Pablo, mire, no en todos hay, no en todos. Algunos creen que no se debe de comer lo que se sacrificó a los ídolos. Dice, póngame atención, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como si comieran sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. No lo comas. Estás pecando. Fue sacrificado a los ídolos. No lo debes de comer. ¿Quién tiene el conocimiento? ¿Yo o ella? Yo tengo el conocimiento. ¿Yo lo puedo comer? Sí. Yo que tengo el conocimiento sé que sí lo puedo comer, porque un ídolo nada es, ni un diablo nada es. Pero el que no tiene el conocimiento es débil en su conciencia y piensa que si yo como de esto estoy cometiendo un pecado delante de Dios. ¿Está entendiendo? Ahora mire lo que sigue diciendo la Biblia. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado. O sea, lo que comen lo comen pensando que lo están comiendo en sacrificio a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien el alimento, que es la vianda, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comemos seremos más, ni porque no comemos seremos menos. Pero miren que esta libertad que les da su conocimiento no venga a ser tropiezo. Es decir, yo sé que tu chamuco está debajo de mis pies, y sé que tu diablo al que le ofreciste esto está debajo de mis pies, y que tu muerte está vencida. Pero como mi hermana es débil y no entiende el conocimiento y no tiene la revelación, por amor a ella, para no ser tropiezo para su conciencia de ella, no lo voy a comer. No lo voy a comer no porque no lo pueda comer, no lo voy a comer porque ella está presente y la conciencia la va a acusar de que yo estoy cometiendo un pecado, y ella se va a quedar con la onda de que yo soy un hijo de Dios desobediente y rebelde. ¿Te entiendes? Pero imagínense que Aida está en su casa, vais a su casa, y Aida no está, y él me ofrece la calabacita, el camote, la calaverita de dulce, y estoy yo solito. ¿Qué hago? ¿Me lo empaco o no? Si estoy yo solo y no está Aida, que es débil en su conciencia, ¿me lo como o no? ¿Tengo el conocimiento? ¿Necesito aplicar el amor? No, porque no hay ningún débil. Este es mundano, este no sabe nada. Y no hay ningún hermano que sea débil en su conciencia. Entonces lo que yo hago es, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta calabaza, Padre. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? A llamar, apártate de mí, Satanás, porque eso fue ofrecido al diablo. Tu diablo no es más grande que mi Dios. Mire cómo termina diciendo, pero mire que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pues si alguno te ve a ti, que tienes el conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer también de lo sacrificado a los ídolos sin tener entendimiento y creyendo que está pecando? Y por el conocimiento tuyo de que lo puedes hacer, se va a perder el hermano débil que no entiende y por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Pueden decir amén? Entonces, cuando yo estoy con un hermano que es débil, yo me tengo que abstener de los alimentos. Cuando yo estoy solo y tengo el conocimiento, yo puedo participar,
Y cuando vemos dos que tenemos el conocimiento, pues los dos le damos mate a toda la ofrenda que pusieron los ignorantes, ¿no? ¿Está entendiendo? Pero por ahí no iba mi palabra, ya me desvié. ¿Estamos transmitiendo o no? Sí, porque ya me desvié. ¿Pero quedó claro esto? Entonces, tenemos que tener cuidado a quién se le presta el púlpito. ¿Me está entendiendo? Mire lo que dice Mateo 3:19. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿la palabra de qué? Y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué pasa cuando yo imparto vida a través de la palabra del reino, pero usted no la entiende? Yo puedo impartir vida a través de la palabra, a través del verbo, del logos, que es Cristo, que sale de mi boca. Pero la Biblia dice que el diablo, que es el maligno, arrebata la palabra del reino que se oye, pero no se entiende. Es decir, cuando la palabra del reino, que es vida y que yo imparto, es oída por alguien, pero no es entendida, el diablo la cambia para que se convierta del lugar de vida en letras, doctrina, información, teología, conocimiento. Y en lugar de que sea recibida como vida por la persona que la oye, la persona la recibe como información, conocimiento y letra. Por eso no cambia su vida. Por eso no es nueva su vida. Por lo tanto, la palabra no producirá ningún cambio, ninguna vida nueva en la vida de esa persona. No producirá la palabra renovación en su mente, ni transformación en la vida de su alma, ni será conformado a la imagen del Hijo de Dios. Entonces tiene que entender algo. Cuando la iglesia no está siendo renovada en su mente, cuando la iglesia no está siendo transformada en su vida del alma, cuando la iglesia no está experimentando una vida nueva en su manera de vivir, es por dos cosas. O la persona que está impartiendo la palabra desde arriba del púlpito está predicando una palabra inspirada por el diablo, cuyo propósito es apartarte, separarte de la voluntad de Dios, haciéndote que te rebeles y desobedezcas a Dios a través de esa palabra inspirada por el diablo. O la segunda, yo puedo como hijo de Dios, con la vida de Dios dentro de mí, estar impartiéndote vida, pero el diablo está cambiándote esa palabra para que en lugar de que tú recibas la vida, tú recibas la palabra como doctrinas, como conocimiento bíblico, como teología. Por eso uno te dice lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, y tú dices, ay, sí voy a hacer esto porque esto es bueno. La pregunta es, ¿vas a hacer las cosas porque son buenas, porque son malas, o porque son la voluntad de Dios? Pero cuando la gente, el diablo le cambia la palabra y no permite el diablo que se imparta como vida, entonces la cambia y hace que se imparta como doctrina. Y cuando se imparte como doctrina, tú haces lo que te da la gana, pero no haces la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? ¿Sabe cuántas personas hoy no vinieron porque fueron al panteón? ¿Sí o no? ¿Usted cree que yo me chupo el dedo? Porque fueron al panteón, porque fueron a ver a sus muertos, porque fueron a llorarle a sus muertos, a llevarle flores que ya no pueden oler, porque fueron a pagar sentimientos de culpa, porque su conciencia los condena o los acusa de algo que dejaron de hacer. Cuando los muertos están muertos. Y la palabra que yo imparto es vida. Deja de llorarle a tus muertos. Yo amo a mi mamá y mi mamá sigue viviendo en mi corazón a través de un recuerdo hermoso que ella dejó en mí, pero mi mamá ya no está en esta dimensión. Y todo lo que yo tenía que hacer por mamá lo hice mientras ella estaba viva. Ella ya no puede oler una flor, ella ya no puede
ella ya no puede disfrutar un chocolate, ella ya no puede oír que la amo, ella ya no está en esta dimensión. Entonces yo no sé por qué la gente es ignorante y la gente participa de la celebración de los muertos cuando tenemos un Dios de vivos. ¿Y por qué da mal testimonio delante de la gente, de su familia, del mundo? Un testimonio pésimo, dejando claro que no entiende nada lo que es el Evangelio del Reino. ¿Me estoy explicando? ¿Tengo derecho de hablar así o no? ¿Se acuerda la predicación que dio la pastora Marielena? Me temo que he perdido el tiempo con algunos de los hermanos, porque tengo que volver a sufrir dolores de parto por ellos hasta que Cristo sea engendrado en sus vidas. Pablo lo dijo de una manera más tremenda: Gálatas insensatos. ¿Saben lo que le estaba diciendo Pablo a los Gálatas? Gálatas estúpidos. ¿Quién los engañó? Habiendo empezado por el Espíritu, van a acabar por la carnoa, por la chuletoa. Yo quiero que usted entienda de una manera clara esto, amado. Amén. Porque la palabra se trata de impartir vida. Porque cada vez que yo hablo la palabra, estoy impartiendo en ti no conocimiento, sino la vida de Dios, que te va a permitir vivir en la voluntad de Dios. Yo no tengo que impartir en ti información que te haga vivir en lo bueno ni en lo malo. Lo que yo tengo que impartir en ti es vida que te permita vivir en la voluntad de Dios. Y si yo no logro que tú vivas en la voluntad de Dios a través de la vida que me hace a mí vivir en la voluntad de Dios, yo no soy apto para predicar aquí la palabra. Si yo mismo no puedo sujetar mi vida a la manera de vivir que Dios me pide, no lo puedo hacer. Eso ya lo vivimos durante mucho tiempo como religiosos. Como reino no nos podemos volver a dar la oportunidad de regresar a lo mismo. Amén. La palabra de Dios siempre será la palabra de Dios. Háblele a quien la hable. Porque la palabra de Dios la habla el diablo, deja de ser palabra de Dios. Entonces entiendo una cosa. El único detalle es que cuando el diablo habla la palabra o inspira la palabra, la fuerza para hacerte desobedecer la voluntad de Dios. Por eso es importante que tú y yo como la iglesia tengamos el discernimiento espiritual para reconocer cuándo la palabra está siendo inspirada por el Espíritu Santo en la boca de quien la está predicando y enseñando, y cuándo la palabra está siendo inspirada por el diablo. Porque la palabra inspirada por el diablo tiene el propósito de tentar y probar al hombre para hacerlo desobedecer y rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Mientras que la palabra inspirada por el Espíritu Santo tiene el propósito de producir obediencia en el hombre para que haga la voluntad de Dios. Amén. Mire lo que le voy a decir. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, ¿qué fue lo que utilizó el diablo en la tentación? ¿Qué fue lo que utilizó para tratar de hacer que desobedeciera y se rebelara a Dios Jesús en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué usó? ¿Qué usó? ¿Qué usa el diablo para hacerte desobedecer a Dios? ¿Qué usa el diablo para hacer que te rebeles en contra de Dios? Nosotros estamos echando fuera al diablo. Perdón, la religión trata de echar fuera al diablo con ayunos, con guerra, con intercesión, y no se da cuenta que el diablo está predicándoles todos los domingos desde el púlpito. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? La religión hace guerra espiritual, veladas de oración, intercesión, ayunos, se van al monte, tocan el shofar, se bajan del monte, se ponen el talí, hacen el ayuno de Daniel, hacen el ayuno de verduras, hacen de todo para que el diablo se vaya de sus vidas, porque ellos no se dan cuenta que cada domingo el diablo inspira la palabra desde su líder, hablando una palabra que lejos de sumergir a la iglesia en el propósito de Dios y alinearla a la voluntad de Dios, hace que ellos desobedezcan y se rebelen en contra de la voluntad de Dios. Quieren echar fuera al diablo de la iglesia y cada domingo les predica el diablo desde sus púlpitos.
Dije en la religión. ¿Están entendiendo? Wow. ¿Quién está impartiendo la palabra en ti? ¿De quién estás escuchando la voz? ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta. Dile a la piedra que se convierta. Mire lo que le está diciendo el diablo. El diablo le está diciendo a Jesús: haz que la iglesia se convierta en tu manera de vivir. Convierte a la iglesia en la fuente de tu alimentación. Haz milagros y vive de los milagros en la iglesia. Dile a la piedra que se convierte en pan. Esa es la tentación que más frecuentemente usa el diablo en la religión y la que hace caer más religiosos, más ministros religiosos actualmente. Se refiere a hacer milagros a través de los cuales los ministerios puedan comer en la iglesia. ¿No dijo el diablo: haz un milagro convirtiendo la piedra en pan y después come? ¿Cuál es la tentación del diablo? Haz milagros en la iglesia y después cóbrales para comer de ellos. ¿Me está entendiendo? Haz que los milagros te den de comer. A través de los milagros que te inviten a predicar y que siembren ofrendas en ti. Por ahí hay algunos ahora que ya están saliendo ahí con milagros. Cuyo fin no es la palabra del reino, cuyo fin es los milagros. ¿Saben que Dios me mueve en milagros? ¿Cuántos tienen que no oro por una persona? Dedícate a vivir de los milagros y vive de ellos. Haz negocio en la iglesia con los milagros para que te den de comer. ¿Cuántos religiosos han caído en esa tentación últimamente? Que viven de las ofrendas, de los pactos, de las siembras, de las semillas que se siembran en el altar para recibir un milagro. No hasta utilizan cadenas de televisión para que tú siembres en el altar para recibir tu milagro. No, el diablo le dijo a Jesús: haz milagros y vive de ellos en la iglesia. Convierte la piedra en pan a través de un milagro y luego comes de ella. Haz milagros en la iglesia y dedícate a comer de ellos. ¿Sabe que yo sería un hombre millonario si yo cobrara por cada milagro que Dios ha hecho a través de mi vida? ¿Sí o no? Nosotros tenemos que tener cuidado cuando la palabra está siendo hablada en nuestras vidas, porque no siempre la palabra está siendo inspirada por el Espíritu Santo. Haz milagros y vive de ellos en la iglesia, le está diciendo el diablo a Jesús. Y Jesús respondió: no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El propósito de la iglesia no es vivir de los milagros de ella. El propósito de la iglesia no es que tú te alimentes de la iglesia. El propósito es que a través de la iglesia nosotros le demos de comer a muchos a través de la palabra. Creo que ya voy a dejar de predicar porque ya no lo escucho que diga amén. Supongo que ya se cansó. ¿Cuándo se presentó el diablo delante de Jesús? ¿Cuando Jesús estaba orando o cuando él tenía hambre? ¿Cuándo viene el diablo a presentarse a tu vida? Cuando la manifestación de tu carne, o más bien cuando la carne se manifiesta en tu vida. Cuando la carne se manifiesta en tu vida y quiere algo, es cuando el diablo se presenta y te dice: yo puedo satisfacer tu necesidad. Mientras Jesús estaba ayunando, el diablo no molestó a Jesús. Tan pronto como Jesús sintió hambre, el diablo se manifestó para decirle, para ofrecerle a través de la palabra, para tentarlo a través de la palabra y hacer lo que se revelara. ¿Puedes decir amén?
¿Puede decir amén? Entonces, quiero que entienda una cosa para ir terminando. El diablo siempre va a aprovechar la debilidad de nuestra carne para hacer que a través de la palabra nosotros nos apartemos de la voluntad y decidamos vivir en las obras buenas y malas. Amén. ¿Y sabe cómo lo hace el diablo? Ofreciéndote siempre al inicio del desierto aquello que Dios tiene preparado para ti al final de él. Póngame atención. El diablo le ofreció a Adán ser igual a Dios si comía del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo y rebelándose en contra de Dios. Y el diablo le ofreció a Jesús los reinos del mundo si postrado lo adoraba. El propósito de la tentación en el desierto de parte del diablo es que tú aceptes de parte del diablo lo que Dios tiene para ti al final de la tentación. Pero el diablo lo hace sin que tú te renueves, sin que te transformes y sin que seas conformado a la imagen del Hijo de Dios. Es decir, que la palabra no te renueve, no te transforme y no te conforme. El diablo te dice: yo te doy lo que Dios tiene para ti, pero no dejes que la vida se imparte en ti. No recibas la palabra. Yo te voy a dar lo que Dios tiene para ti, sin renovarte, sin transformarte y sin ser conformado al Hijo de Dios. Te lo doy ya, así, siendo un servidor mío. Es decir, el diablo hace que tú aceptes lo que Dios tiene preparado para ti a tu final del desierto, pero sin que tu vida cambie. El diablo te dice: yo te doy lo mismo que Dios te va a dar, pero quédate así sin cambiar. Yo te ofrezco ser como Dios, pero quédate así, gobernado por mí. Pero Dios solamente te da aquello que te ofreció después de que tú eres renovado y transformado y conformado para vencer al diablo en el desierto. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? El diablo no te hace tener cambios en tu vida. El diablo impide que mueras a las pasiones y deseos de tu carne. Impide que mueras a tu vida del yo. El diablo dice: no vivas para Dios, no recibas la vida de Dios. Hazme caso a mí y yo te doy todo lo que Dios tenía para ti. El diablo te ofrece lo mismo que Dios tiene para ti al final del desierto, pero teniendo una vida para obedecerlo a Él y para desobedecer y rebelarte en contra de la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Porque el propósito del diablo es que tú desobedezcas y te rebeles en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué no los reinos de este mundo le van a ser entregados al Cristo? ¿Pero qué le ofreció el diablo a Jesús en la tentación? ¿No los reinos del mundo? Lo mismo que el Padre tiene para Jesús, para Cristo, se lo ofreció el diablo. Pero a cambio de obediencia o de desobediencia. ¿Me está entendiendo? ¿Qué le ofreció el diablo a Jesús en la tentación del desierto? ¿Le ofreció los cielos o le ofreció los reinos del mundo? ¿Qué le ofreció? ¿Por qué no le ofreció el cielo? ¿Por qué el diablo no le ofreció los reinos del cielo y le ofreció los reinos del mundo? ¿Sabe que el diablo conoce mejor la palabra que la religión? ¿Sabe que el diablo conoce mejor la palabra que la religión? La religión no entiende la palabra, el diablo sí la entiende. ¿Cuál es la herencia de parte de Dios para el hombre? ¿El cielo o la tierra? Los justos heredarán el cielo y vivirán en ellos para siempre, o heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Salmo 37, 29, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Léalo en su Biblia, por favor. ¿Cómo dice, por favor?
¿Alguien lo puede leer, por favor? Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Los justos heredarán y vivirán ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde va a vivir usted? ¿En dónde va a vivir? ¿O en el cielo? Pues la religión dice que usted se va a ir al cielo. ¿Sabe? Cuando yo predico esto me dicen algunos religiosos, usted tiene la misma doctrina de los testigos de Jehová. Le digo, no, los testigos de Jehová conocen la revelación de la Biblia mejor que los cristianos evangélicos. No es que yo tenga la doctrina de los testigos de Jehová, es que los testigos de Jehová han entendido lo que los cristianos evangélicos no han entendido. La herencia de Dios para los hombres no es el cielo, es la tierra, porque yo vengo del cielo, no tengo nada que regresar allá. Yo fui enviado del cielo a la tierra para gobernar la tierra. Si Jesús hubiera sido cristiano evangélico, el diablo no le ofrece los reinos del mundo, le ofrece el cielo. Pero como Jesús no es un cristiano evangélico, es el Hijo de Dios, ¿qué le ofreció el diablo? Porque ¿qué le ofrece al final Dios a Cristo? ¿Qué le queda para Cristo? Mire lo que dice. Vaya por favor a Apocalipsis. Vaya por favor allá a Apocalipsis 11:5. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han... Estoy leyendo 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Qué vino a ser de Cristo? Los reinos de Él. ¿Qué le ofreció el diablo a Jesús? Los reinos de Él. Porque ¿qué es lo que tiene Dios para el final, para Cristo? No los reinos del mundo. ¿Y qué le ofrecía el diablo a Jesús en el principio? Vuelta a ver a tu vecino y dile: el propósito de la tentación es ofrecerte lo mismo que Dios te ofrece, a cambio de que no te renueves, de que no te transformes, de que no te conformes, de que no recibas la vida de Dios y de que no obedezcas la voluntad de Dios. O sea, el diablo te ofrece lo mismo que Dios a cambio de ser desobediente y rebelde a la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿el diablo te lo puede dar? No. La mentira consiste en hacerte creer que lo puedes obtener de parte de Él, cuando el único que te lo puede dar es Dios. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén, amado? Voy a terminar. Necesitamos entender que nosotros debemos de tener especial cuidado a la hora de recibir la palabra de Dios. Amén. Tenemos que entender que nosotros somos la palabra encarnada, que Cristo, el Verbo, se encarnó en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué el diablo no pudo vencer a Jesús? Porque Cristo es la palabra. El diablo puede vencer a una persona que está lleno del conocimiento bíblico, pero el diablo no puede vencer a la palabra encarnada. El diablo puede vencer a los rabinos, a los pastores, a los apóstoles, pero el diablo no puede vencer al Cristo encarnado en el cuerpo. Porque cuando Cristo se encarna en el cuerpo, yo soy la palabra encarnada. Entonces, no es que hablo la palabra, soy la palabra encarnada. Cuando Jesús se enfrentó al diablo en el desierto, le dijo: tú has vencido a muchos maestros de la palabra que tienen el conocimiento bíblico de la palabra, pero ¿sabes por qué a mí no me vas a poder vencer? Porque yo soy la palabra encarnada en el cuerpo. Porque dentro del Jesús el judío vivía el Cristo, el Verbo, el Logos, la palabra encarnada. El diablo no puede vencer a la palabra encarnada. El diablo solamente puede vencer a alguien que tiene información, doctrinas, letras, conocimientos y teología.
pero nunca podrás derrotar a la palabra encarnada. Aprendamos a vivir como la palabra encarnada. Aprendamos a dejar a un lado las tradiciones del mundo. Aprendamos a vivir en la cultura del reino. Que viene el Día de Muertos, ¿qué muertos ni qué 8 cuartos? Que viene la Navidad, ¿qué Navidad ni qué 8 cuartos? ¿Quiere vivir como el mundo terrenal vive? Pues entonces viva como la religión vive. En el reino vivimos como hijos de Dios. ¿Me está entendiendo? Y el hecho de que famosos en la televisión festejen Halloween y festejen Navidad, no quiere por eso decir que nosotros como hijos de Dios vamos a vivir en una cultura así. ¿O sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Lo que yo digo o lo que dice la Biblia? Si usted no conoce la voluntad de Dios revelada en la palabra, usted no va a conocer nunca la voluntad de Dios. Déjeme decirle algo para terminar. La única manera de que yo pueda vivir la voluntad de Dios es que yo conozca la palabra de Dios para saber cómo debo de vivir. Mientras yo no conozco, ¿saben por qué la religión manipula a las personas? Porque las personas creen todo lo que el que está hablando dice, pero nunca leen su Biblia. Y como no leen su Biblia, es más fácil creerle al hombre lo que está diciendo que al Padre lo que Él inspiró en su palabra. ¿Sí o no? Vivamos como hijos de Dios, amén. Recordemos a nuestros seres que ya no están aquí en nuestro corazón, pero no practiquemos las cosas que practica el mundo, porque no somos del mundo. Amén, amado. Póngase de pie, por favor. Te doy gracias, Padre, por esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te pido que esta palabra sea constituida en el espíritu de cada uno de mis hermanos. Sé que no fue una palabra fácil. Tú me cambiaste todo, Padre, y tú sabes por qué lo haces. Tú decidiste que yo tenía que dar por otro camino y yo estoy para hacer tu voluntad. Y te pido, Señor, que esta palabra te produzca mucho fruto en cada uno de tus hijos y les enseñe a vivir en tu voluntad. Padre, con la autoridad que tú me has dado como hijo de Dios, como rey y como sacerdote, yo oro, Señor, porque esta palabra sea constituida en nuestro espíritu y produzca mucho fruto en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Bueno, pues yo no sé si alguien sabe si se vio la transmisión o no. ¿Sí se vio? Bueno, ¿quién está viéndonos? Ahí tienes la lista. ¿Me la puedes pasar, por favor? Tome su lugar, por favor. Como que esta palabra le cayó muy de peso, porque usted estaba sentimental, recordando a sus muertos, estaba llorando por su abuelita, por su mamá. Bueno. Alex Pineda, el pastor de allá de Venezuela, qué bueno que nos está viendo allá con todo el grupo, supongo. El pastor Guarací en Porto Alegre, qué bueno que nos está viendo allá con la iglesia en Porto Alegre. Héctor José, que está allá también en Palo Negro, en Venezuela, qué bueno que nos está viendo con el imán, y supongo que está el grupo que se reúne en su casa. La amada Marta de aquí de México. A todos ustedes, amados, mil gracias por haber acompañado nuestra transmisión en vivo, y la próxima semana los esperamos para que podamos seguir transmitiendo, podamos seguir recibiendo palabras de reino a través de la transmisión en vivo. Por ahora me despido de ustedes, no sin antes agradecerles por haber estado siguiendo esta transmisión. Que Cristo se siga impartiendo en sus vidas, y recuerde, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Que el Señor los bendiga y buenas tardes. Vamos a